rezar con fervor. No. Hola, muy buenas noches. Un saludo muy cordial a todas las personas que en este momento están conectados por este medio. Soy el Padre Juan Ávila, delegado arquidiocesano para el matrimonio y la familia aquí en nuestra arquidiócesis de Barranquilla y párroco de Santa Teresita del Niño Jesús. Me han pedido compartir con ustedes esta charla, esta reflexión. Quiero hacerlo también desde la responsabilidad que los curas tenemos. Y seguro que al expresárselo yo de esa manera y hablarle de la responsabilidad de los curas, les puede resultar muy extraño. Y digo que extraño porque el imaginario colectivo y de pronto el desconocimiento de toda la teología católica en torno al sacramento del matrimonio puede hacer pensar a las personas que nos ven a nosotros simplemente que porque no tenemos una mujer al lado, no tenemos esposa. Resulta que la misma palabra de Dios nos enseña cómo un sacerdote se configura con Cristo y la Sagrada Escritura nos presenta a Cristo como esposo de la iglesia. Luego entonces un sacerdote configurado con Cristo. Y si Cristo es el esposo de la iglesia, entonces necesitamos entender que los sacerdotes también somos esposos en la iglesia y que tenemos una comunidad a quien le debemos fidelidad y a quien necesitamos entregar y cuidar todos los días de nuestra vida. Dicho esto, yo quiero saludarles a cada uno de ustedes. No sé cuántos de ustedes estarán ya en alguna relación formal, bien sea por convivencia consensuada, bien porque se hayan casado por matrimonio civil, o bien porque se hayan casado por matrimonio eclesiástico, o porque sencillamente están viviendo una experiencia de... Lo primero que tengo que para decirles es que la palabra esposo, es una palabra eminentemente bíblica. ¿Ok? Es una palabra derivada de la Sagrada Escritura, que no tiene la misma significación que la palabra compañero. Y no la tiene porque la palabra esposo ya nos habla a nosotros de esposa. Y la característica de la esponsabilidad es la unión que se hace mediante la alianza establecida entre el varón y la hembra que se realiza delante de Dios, donde ambos piden al Señor que su amor sea un amor consagrado y que su amor sea un amor bendecido. Si alguno de ustedes es afecto a la Sagrada Escritura, que espero que sí, o conocedor de la Sagrada Escritura, recordará aquel texto del Evangelio de San Juan, donde en una oportunidad Jesús, hablando con la mujer samaritana, él, después de un diálogo largo con ella, le dice a ella: anda, mujer, tráeme a tu esposo. Ella le dice: Señor, es que yo no tengo esposo. Y la respuesta de Jesús es: has dicho bien, porque has tenido 5. Y el que tienes ahora, es decir, tu sexta relación, tampoco es tu esposo. Fíjense que esta mujer había tenido 6 relaciones, sin embargo, ninguno de ellos había sido esposo de ella. Por eso les digo que la palabra esposo tiene una connotación de carácter espiritual y de alianza establecida entre el hombre y la mujer para la santificación del amor. ¿Qué era entonces lo que esta mujer había tenido en su vida? Había tenido 6 relaciones de pareja. Había tenido 6, decimos nosotros hoy, 6 compañeros sentimentales. No es lo mismo ser un compañero sentimental que ser un esposo. Si nosotros vamos a la Sagrada Escritura, en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, vamos a encontrar esta expresión. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo de 21 en adelante. Dice la Sagrada Escritura: sean sumisos unos a otros en el temor de Cristo. ¿A quién está hablando el apóstol Pablo?
está hablando a los esposos. Dice, sean sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Dice, las mujeres a sus maridos como al Señor. Pero dice en el versículo 25, esposos, amen a su mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, purificándola mediante el baño del bautismo en virtud de la palabra y presentándola resplandeciente a sí mismo sin que tenga mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que sea santa e inmaculada. Así deben ser los esposos con sus mujeres, amándolas como a sus propios cuerpos, porque el esposo que ama a su mujer se ama a sí mismo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo quiero volver sobre algunas expresiones que el apóstol San Pablo nos trae en este texto, capítulo 5, versículo 21 en adelante de la carta a los Efesios. Dice, maridos, esposos, amad a su esposa, pero dice cómo. Dice, como Cristo amó a la iglesia. Ya eso, para todos los que me están escuchando, ya eso tiene que dar una intuición, en el sentido de que la relación esponsal no se establece, óigame bien, simplemente por la vinculación afectiva o por la atracción entre el varón y la hembra. No se es esposo ni se es esposa simplemente porque nos queramos. Yo he tenido la oportunidad de encontrar muchas parejas que se aman y un amor del cual no dudo. Creo que es verdad porque lo expresan en la cotidianidad y en la capacidad de entrega y de renuncia que ambos tienen. Pero resulta que el amor esponsal está por encima y va mucho más allá que el amor simplemente del emparejamiento. A mí me llama la atención muchísimo cuando ustedes, quienes les gusta un poco las noticias, ustedes han oído hablar de Claudia López, que es la alcaldesa de Bogotá, y cuando hablan de la pareja de Claudia López, hablan de su esposa. Esa palabra entre ellas dos no se podría utilizar nunca. A lo sumo, con todo el respeto que ellas dos merecen, lo que nosotros podríamos decir, ellas dos son pareja, pero ninguna de las dos es esposo de la otra. Porque el carácter esponsal solamente se da entre un hombre y una mujer, bajo el vínculo de la alianza sacramental, donde ambos piden al Señor que su amor sea santificado. Dice Pablo, esposos, amen a su mujer, pero dice cómo, porque ese amor no es de cualquier manera. Dice, como Cristo amó a la iglesia. Si alguno de ustedes ya tiene una relación establecida, de seguro en algún momento ha vivido la experiencia de tener a su lado una mujer que de pronto le reclama cosas y en algún momento le ha dicho, ¿sabes qué? Es que yo siento que tú no me amas. Y de pronto a usted se le ha ocurrido dar la respuesta que todo mundo suele dar en esos casos. Dice, yo sí, le ha dicho, yo sí te amo, pero yo te amo. A mí, yo sí te amo, pero yo te amo a mi manera. Resulta que su manera de amar, aunque sea buena, aunque fuera buena, no es la manera correcta. La Sagrada Escritura dice cómo debe ser el amor del esposo por su esposa. Dice, del mismo modo como Cristo amó a la iglesia, el amor suyo por su mujer debe ser idéntico al amor de Cristo por la iglesia. ¿Y cómo es el amor de Cristo por la iglesia? Dice que se entregó por ella, la santificó, la purificó y la presenta resplandeciente como delante de sí mismo.
No es un amor explotador, no es un amor egoísta, no es un amor aniquilante de la individualidad, no es un amor que exprime los afectos, las emociones y la sexualidad de la otra persona. Es un amor que santifica, es un amor que purifica y es un amor que se entrega. Entonces aquí ya surge una pregunta. ¿Cómo es el amor que yo experimento por mi esposa, por mi mujer, por mi novio? El amor que yo experimento por ella, que yo le ofrezco por ella, ¿le santifica? ¿Le acerca a Dios? ¿La conduce por el camino de la salvación? ¿O por el contrario, yo me estoy convirtiendo en un obstáculo para que mi mujer alcance la salvación? Hay esposos que al no conocer esto se convierten en una piedra de tropiezo para que sus mujeres puedan vivir una auténtica relación con Dios. Si estuvieran ellas escuchándome, porque creo que el público que me está viendo en este momento es un público masculino, yo le diría y viceversa. Toda mujer debería estar ayudando a su esposo a acercarse a Dios, a santificarlo, para que juntos alcancen la salvación y juntos lleguen a la eternidad. Dice más adelante el apóstol Pablo en ese capítulo 5 de la carta a los Efesios. Dice, así deben amar los esposos a su esposa como a su propio cuerpo, como a su propio cuerpo. Ustedes conocen, estoy seguro que sí, si no todos, por lo menos la mayoría, esa expresión de la Sagrada Escritura que aparece, ese dato creo que no lo conoce, aparece 4 veces en la Biblia. Esa frase aparece por primera vez en el libro del Génesis, después aparece en el Evangelio de San Mateo, después aparece en el Evangelio de San Marcos y después aparece en esa misma carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Esa frase es, por eso deja al hombre a su padre y a su madre, se une a su mujer y se hacen los dos una sola carne. Pues bien, los esposos deben amar a su esposa como a su propio cuerpo. ¿Y por qué como a su propio cuerpo? Porque es que cuando usted ama a su esposa, ya no la está amando en la individualización de su cuerpo, sino en la unidad esponsal, porque ustedes dos ya son uno solo. Cuando usted ama a su esposa, ama a su cuerpo. Cuando usted respeta su cuerpo, respeta a su esposa. Cuando usted irrespeta a su esposa, está irrespetando su propio cuerpo, porque hay unidad en una sola carne, dice la Sagrada Escritura. Por eso todo acto de adulterio, que es una ruptura de la unidad esponsal, que es el adulterio, la infidelidad que se tiene cuando un varón o una mujer tiene una relación extramatrimonial con alguien que no es su cónyuge, que no es su cónyuge. Eso es el adulterio. El adulterio no solamente es un atentado contra la unidad esponsal, sino también que es un atentado contra la santidad del propio cuerpo. Cuando un varón es infiel a su mujer, está siendo infiel a sí mismo. Está pisoteando la santidad de su propio cuerpo. Está obviamente pisoteando la santidad del cuerpo de la mujer, porque todo lo que hace uno de los dos repercute en ambos y repercute tanto que rompen la unidad esponsal. Por eso Pablo nos recuerda y nos dice, esposos, amad, amen a su esposa como a su propio cuerpo, porque todo aquel que ama a su mujer se ama a sí mismo. ¿Qué frase es esa tan especial? El que ama a su mujer se ama a sí mismo. Nadie ha aborrecido jamás su propia carne, sino que la cuida con cariño. Lo mismo que Cristo a la iglesia. Lo mismo que Cristo a la iglesia.
El amor de Cristo a la iglesia debe ser el modelo del amor esponsal, del amor del marido por su mujer. Ahora, de aquí surge otra cosa también importantísima que nosotros no podemos perder de vista. Y es lo siguiente. Los esposos, para poder alcanzar ese nivel de espiritualidad, de conyugalidad, de santificación mutua, deben adquirir una cosa que se llama, en la teología católica, la espiritualidad conyugal. Espiritualidad conyugal. ¿Qué es la espiritualidad conyugal? El modo como ambos vivimos nuestra relación con Dios. Ahora, todo esto lo enmarcamos dentro de la experiencia del llamado que Dios nos ha hecho para vivir en santidad y para vivir camino al cielo. Es una palabra utilizada, lastimosamente, utilizada solamente con nosotros los sacerdotes, que es la palabra vocación. Yo no sé cuántos de ustedes tengan amigos curas, pero si alguno lo tiene, o si no lo tienes, de seguro en algún momento se habrá hecho esa pregunta. ¿En qué momento este cura habrá sentido que tiene vocación? Cuando uno tiene amigos sacerdotes, uno esa pregunta se la hace. A mí me la han hecho muchas veces. Padre, ¿en qué momento sintió usted que tenía vocación para ser sacerdote? Y uno de alguna manera cuenta cómo fue la experiencia de haber sentido ese llamado por Dios, que no fue una cosa así como una llamada telefónica o una aparición celestial, ni un sueño, sino que es todo, es procesual en la vida. Pero miren ustedes, esa palabra vocación no se utiliza únicamente para nosotros los sacerdotes, sino que se utiliza también para ustedes. De tal manera que si usted me pregunta a mí cuándo experimentó su vocación para ser sacerdote, yo le podría preguntar a usted cuándo experimentó su vocación para ser esposo. Yo no le estoy preguntando si a usted le gustan las mujeres o en qué momento se quiso empezar a vivir como una de ellas. No, 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 no. Porque la naturaleza impulsa, yo necesito que comprendan esto, a ser pareja. Pero la vocación impulsa a ser esposos. Parejas, millones en el mundo. Esposos, no tanto. No todas las parejas son esposos. Porque hay parejas que todavía no han encontrado su vocación de esposos. Solamente son pareja. Viven juntos. Comparten la economía. Comparten la genitalidad, la sexualidad. Es más, tienen hijos. Han constituido una familia, pero aún no son esposos. ¿Cuándo empiezan a ser esposos? El día en que sienten la necesidad delante de Dios y descubren que Dios los está llamando a dar un paso más allá de ser pareja para tener una relación santificada por Él. Ahí es cuando el compañero le dice a ella, yo te propongo que nos casemos. Cuando nosotros hacemos el proceso de la entrevista matrimonial a las parejas que se van a casar, una de las preguntas que ya aparecen es, ¿por qué quiere casarse por la iglesia? Generalmente la respuesta, yo llevo casi 26, 27 años de cura y la respuesta siempre ha sido idéntica. La respuesta de los novios es, porque la amo, padre, porque nos queremos o porque queremos la bendición. Y resulta que esa no es la respuesta a esa pregunta. La respuesta verdadera es porque Dios me ha llamado a ello. Así como cuando los formadores nos preguntan a nosotros cuando éramos jóvenes, ¿por qué quieres ser sacerdote? La única respuesta válida es porque siento que Dios me llama a ese estilo de vida. Igual, ¿por qué la pareja contrae matrimonio? Porque siente que Dios la ha llamado a ese estilo de vida. Porque la esponsalidad es una vocación, es un llamado de Dios. Vean, hermanos, usted tiene que descubrir en su corazón que es Dios y solamente Dios
quien le llama a ser esposo, no simplemente el deseo de su mujer de que se casen por la iglesia. ¿Sí me hago entender? Porque a veces el marido termina cediendo al deseo de la mujer porque ella le insiste una y otra vez. Es que quiero casarme por la iglesia, es que quiero casarme por la iglesia, es que yo siempre he querido, yo he soñado casarme por la iglesia. Y es la que no me gusta, que no quiero. Al final, por quitársela de encima, por darle gusto, dice, bueno, listo, vamos a casarnos por la iglesia, y se casan por la iglesia sin estar convencido de él. Uno no puede llegar al matrimonio sacramental sin tener convicción de ello. La razón para llegar al matrimonio sacramental es porque hay una vocación, porque Dios me llamó, porque es que yo voy a hacer no es simplemente porque amo a mi mujer, que la amo, sino también porque Dios me llama a que su amor, a que nuestro amor sea un amor santificado por él. Si ustedes todavía no están casados y algún día le dice a su mujer o a su novia, quiero casarme contigo, y ella le pregunta, ¿por qué? No le vaya a decir simplemente porque yo te amo, porque yo conozco muchas parejas que se aman y no están casadas. Si se va a casar por la iglesia y ella le pregunta, ¿por qué quieres casarte conmigo? La respuesta más correcta, la auténtica es, porque siento que Dios a eso es que nos está llamando. Ustedes que me escuchan, ¿sienten realmente que Dios los llama a ser esposo y no simplemente compañero sentimental de su mujer? Ser esposos, hacer que Dios haga parte de nuestra vida, que Dios venga a santificar nuestra relación, que Dios venga a hacer santa nuestra casa, nuestro hogar, que seamos, como dice el libro del Eclesiastés, perdón, que seamos cordón de 3 hilos, donde estoy yo como varón, donde está mi mujer, pero está también el Señor presente, que al unirse esos 3 cordones, a esos 3 hilos y hacer un solo cordón, lo hacen irrompible. El cordón de 2 hilos puede ser fuerte, pero el cordón de 3 hilos con el Señor es irrompible. A dar pues entonces ese paso, a descubrir en el corazón y en oración, junto con la compañera, con la mujer, con la esposa, si ya alguno está casado, ¿a qué nos está llamando Dios? Vamos a cerrar un momento los ojos. Vamos a presentar delante de Dios nuestra casa, nuestra familia. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesús, quiero glorificarte y darte gracias. Gracias por la mujer que has puesto en mi vida, a quien yo he elegido para ser compañera de paz. Enséñame a ser un esposo verdadero con ella, a amarla como Cristo ha amado a la iglesia, a santificarla, Señor, a caminar con ella hacia la santidad, a caminar con ella hacia la salvación. Queremos que tú seas uno con nosotros para que nuestra casa sea irrompible, para que nuestra relación nunca sea vencida por el Espíritu de Dios. Señor, yo te glorifico y te doy gracias. Yo te doy toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca por siempre. Bendiciones para todos. Que tengan... Madre mía.